Pablo Iglesias y Aixa Raba. Muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarnos. Hola Pablo también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo, andás por ahí a ver si nos podemos ver los tres. Comenzamos esta reunión y esta charla. Hola, Ahí te escuchamos, Pablo. Ahora sí, ¿cómo estás? Un placer estar acá bien, con ustedes. Gracias por recibirnos. bueno, Bueno, Pablo y Aixa, les cuento a la gente, a los oyentes, fueron seleccionados para participar del encuentro Poesía Ya en el Centro Cultural Kirchner que se va a dar a mediados de febrero, ¿así es? Sí, del 10 al 13 de febrero se realiza este festival. Del 10 al 13 de febrero. Dos neuquinos que van a llevar nuestras letras, ya podemos decir nuestras, ¿no? Apropiadas, hacia el Centro Cultural Kirchner, para que las escuche y las conozca más gente. Sí, el festival se hace desde hace algunos años, es un ciclo que inició Gabriela Borrellia Sara, que es, bueno, poeta y locutora también, y este ciclo lo que intenta hacer es promocionar y difundir la poesía, sobre todo en actividades de lectura. Eh, bueno, yo estoy en la categoría de lectura en voz alta, no jóvenes, porque hay otra de Sí. lectura en voz alta para jóvenes. Novísimes, sí, estoy viendo acá las Claro, no categorías. víctimas, Sí. exacto. Y Pablo va a participar en la categoría de talleres de lectura y así es. escritura, ¿no, Pablo? Sí, Ajá, lo mío es, la propuesta es un taller de lectura, en este caso. ajá. Vos llevas la propuesta y brindás el taller que va a ser presencial, Pablo. Y en principio en la inscripción había opción para poner virtual, presencial, teniendo en cuenta la fecha en la que se lleva a cabo el festival, que es una fecha crítica para las personas que somos docentes, porque es la fecha Claro. de presentación después de las vacaciones. Entonces yo puse que sea virtual, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Y Ajá. bueno, el otro día cuando me enteré de que había quedado seleccionado, me llaman del festival y me propusieron que puede llegar a ser presencial. Así que todavía no está definido. En principio sería virtual, pero está la posibilidad muy cercana de que sea presencial. Esto en el caso tuyo, Pablo, que vas con la propuesta de el taller de lectura y escritura, y o escritura, en tu caso va a ser de escritura, No, de de lectura, lectura, me como te dijiste, decía. perdón, de Sí, lectura. es un proyecto que nació en mi lugar de trabajo en el 2019, Sí, que fue pensado para ser dado en dos localidades. Este taller lo di efectivamente en ajá, dos oportunidades, en Ticunleufu y en Cutralcó. bien. Y es un taller que, bueno, me quedé con muchas ganas de seguir trabajándolo y bueno, lo presenté para esta convocatoria y parece que la propuesta gustó. Este, así que bueno, voy a estar proponiendo a las personas que asistan un taller que tiene que ver con la lectura de dos poetas Ujú, eh, neuquinos, eh, que son Raúl Mansilla y Maki Corbalán. ajá, Y bueno, la propuesta eh, lee, su- lee sus poesías comparativamente. Y así ujú. que bueno, nada, está buenísimo que se pueda a nivel país, digamos, a nivel nacional, llevar a estos dos poetas eh, para que sean conocidos, ¿no? Sus poesías son muy conocidas ya y Sí. bueno, nada, es seguir ahí dándole una vuelta de tuerca a la difusión y a la lectura de poetas de Patagonia, de poesía Claro, escrita en Patagonia. completamente. De la Patagonia son los únicos dos, ¿no? Que quedaron seleccionados para esta convocatoria.
Sí, según sabemos, sí. Así Sí, que, yo estoy Neuquén, recontento no por sé si es eso. la Yo Patagonia, de Neuquén. de estoy Neuquén. recontento por eso porque le añade el plus de la alegría compartida, ¿no? No sería lo mismo estar ahora hablando solo con Carla, sino que Sí, bueno, estamos acá con Aixa. Y aparte, bueno, en diferentes categorías, está buenísimo también. en diferentes Eso sobre categorías. todo. Bueno, Sí. tamaña responsabilidad ahora la de ir a representar, bueno, nuestro suelo con sus interpretaciones, cada uno en lo suyo, aunque ya vienen cancheros, porque son docentes los dos en la Universidad del Comahue, ¿no? Yo soy docente en el IFD 4 de Educación Especial. Sí, Tengo 2 cátedras en el profesorado de sordos e hipoacúsicos. sí, ajá. Y, Así que Yo soy y, docente también de la Universidad del Comahue ajá, de letras, y ¿no? De me recibí en letras. la Universidad del Comahue y doy clases en la Universidad del Comahue. Y también trabajo en el Centro de Documentación y Formación Educativa, Alicia Pifarret. Claro, así que para ustedes ya, bueno, el desafío sería presentar allá artistas neuquinos. En tu caso, Pablo, dos poetas muy neuquinos, y en tu caso, Aixa, ¿vas a estar presentando tus propias obras? sí, justamente lo que voy a leer son poemas del libro que estoy escribiendo, que es, yo presenté uno de esos poemas en la convocatoria, así que bueno, me voy a dar el gusto de leer algo inédito todavía. Inédito. Ah, muy bien. Sí, Bueno, Muy en bien. mi caso, en la propuesta de taller, también tiene que ver me meto con poesía inédita de Raúl Mansilla. Ajá, Así que si bien son bastante conocidos a nivel país, estos poetas que nombré, me meto ahí con poemas inéditos de Raúl ajá, y bueno, con la poesía de Maki también, Corbalán. Así que ajá. también tiene algo de novedad, digamos, la propuesta. De novedad, por supuesto. Es abierto a todo público, ¿no? Estos encuentros. sí, 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 son abiertos a todo público. De hecho, en otras fechas del Poesía Ya, cuando el evento se organizó por ejemplo, en el patio en la Plaza Cortázar de la Biblioteca Nacional, Ajá, y en otros espacios, se invitaba a les vecines, a gente del barrio en donde se hacía, además de a poetas, para que eligieran su poema favorito y lo pudieran ir a leer, porque bueno, el eje sí, es la lectura justamente, que se le da importancia no solo a la escritura del poema, sino también a la lectura. claro, claro. Como punto fundamental también, ¿no? De cómo se Claro, sobre, interpreta un poema y cómo se escucha, porque cada poema tiene una melodía también. Podríamos sí, decirlo claro, así. sí, sí. Y bueno, y de esa manera también apoyar a la promoción y a la difusión de la escritura de poesía, o sea, de los poetas de la región, de los poetas argentinos, para que la gente los conozca. Claro, completamente. Bueno, una muy buena oportunidad que se va a dar ahora en el Centro Cultural Kirchner desde el 13, desde el 10, perdón, ¿no? De febrero hasta el 14 es la fecha. Sí, del 10 al 13 tengo entendido De yo, 10 al al menos esa es 13. Bien, del bien, 10 al 13. del 10 al 13 de febrero. Van a poder, bueno, verlos ahí, seguramente compartirán algún link. ¿Vos, Aixa, vas a ir presencial a hacer las lecturas o también haces vía Zoom? Sí, yo voy presencial en esa fecha, me presento en el instituto y viajo solo esos días y vuelvo para las mesas de examen. Claro, ahí también, haciendo el laberinto de las mesas de examen con estas convocatorias. Bueno, en buena hora. Quería preguntarles ahora ya yéndonos bueno, de esta convocatoria de poesía ya del Centro Cultural Kirchner, un poco de el recorrido de ustedes, de los dos artistas neuquinos, docentes, cómo fue que, si quieren contarme cada uno, la historia de cómo se arriban a la literatura, cómo empiezan a enamorarse de la literatura, de escribir, de conectarse con esto.
Primero vos, Aixa. Vamos a Quiero Ixa, decir, ¿vas vos, a Pablo? romper el hielo. No tengo un speech. Los recuerdos. No, yo no tengo ningún speech preparado. No, pero esos primeros Siempre, recuerdos que uno dice, bueno, yo generalmente a veces están conectados con la infancia, ¿no? Con cosas que nos han enamorado, pienso, de la infancia, o esas cuestiones de a qué teníamos acceso también, ¿no? Que es muy importante, digo, el tener acceso, que uno conecta con esos recuerdos, decir, bueno, el libro, o cosas que nos han leído de pequeños, sí, en mi caso bibliotecas. sí, se remonta a la infancia y yo tenía acceso a muchas bibliotecas, tanto en mi casa, en la casa de mis viejos, como en la casa sobre todo de mi abuela materna, que era Ujú. docente. Así que y tenía una biblioteca con muchos libros y muchos a la altura, digamos, que yo los podía alcanzar. Y los primeros libros que recuerdo son enciclopedias y libros sobre animales, el reino animal, ese tipo de libros que me fascinaban, libros sobre misterios y cosas que pasaban irresueltas. Entonces ahí me Sí, empecé a leer cosas que tienen que ver con la investigación y ese tipo de relatos. Y sí me regalaban, tanto ella como personas allegadas a la familia, me regalaron desde chiquita, lo tengo justo expuestos acá arriba, no sé si se alcanzan a ver, los libros de la colección Pétalos de Editorial Latina, sí, ahí los son vemos. pequeños libritos ilustrados, por ejemplo Sí, este de Federico García Lorca, que no solo son ilustrados, sino que yo además me preocupé o me ocupé de ilustrarlos arriba con letras cuando empecé a intervenirlos. escribir. Sí, Fueron parte de mis primeras lecturas. Federico García Lorca, María Elena Walsh, Rafael Alberti, bueno, tenía eh, mucho de eso y es lo que más recuerdo, además de los cuentos tradicionales, o los sí, cuentos maravillosos, que eran los que me sí, leían antes de dormir. claro. Pero sí tenía mucho contacto con los libros y con la literatura desde pequeña. Sí, con lo importante que es En mi eso, caso ¿no? Sí. en mi caso es diferente. Siempre leí, siempre hubo libros en casa, pero nunca hubo lo que se podría decir una biblioteca. Ajá. Y más o menos a los 14 15 llegó a mí, a mi propiedad, como un mueblecito tipo biblioteca, que todavía Sí, son mis bibliotecas, sí. y como que empecé a juntar 14 15 años, cuando iba a segundo año, tercero de la universidad, empecé a juntar los libros que estaban en diferentes muebles de la casa. Estaban los libros que había leído mi hermana en el secundario, mi hermana mayor. Había libros, no sé, así de bestseller, Sí. eh, tipo de los 80, sí. Había de todo un poco y como que los empecé a reunir en ese mueble que me habían regalado y ahí empecé a tener biblioteca y ahí empezó a ser como algo que empecé como A tomar dimensión. a tener, claro, a tener biblioteca, digamos. A tener, A armar biblioteca, a claro, montar una biblioteca, podríamos decir. claro. Y tener ahí, bueno, organizado todos aquellos materiales que uno por ahí no se daba cuenta que andaban dando vueltas por la casa, pero que tenían acceso permanentemente, ¿no? Claro, y como que Tal nadie vez. los usaba, no eran de nadie, empezaron a ser míos los libros, Te los entonces empecé a apropiaste. hacer el de los libros. Y de Claro, empecé a ahí, hacer el de los libros en la casa. de los libros. ¿Y cómo se salta, cómo se da el salto de ser lector a escribir? Y a mí, yo con la universidad, cuando empecé a estudiar letras, me empezó a gustar mucho esta cátedra de escritura, que empezás a escribir, pero no literariamente, sino de escritura, Ujú. escritura de textos no literarios. Eh, y me empezó a gustar mucho el tema de los mecanismos de escritura, el tema de la cohesión, toda la Ujú. cuestión así teórica y de fondo, de como como los mecanismos, no sé, como la ¿Cómo se química, arma digamos, todo? la Sí, física de la escritura, toda esa parte, sí, claro, el detrás de a mí me escena, parece muy sí. interesante. Y bueno, de hecho hoy es a lo que me dedico también en mi tarea docente.
es lo que enseño, digamos, a lo que me oriento, a la escritura académica, digamos, no Académica. literaria, a la enseñanza de eso. Claro, claro, con lo difícil que es, ¿no? Porque hay que enamorarse de cómo escribir y cómo se arma un texto con la variedad de textos, desde literarios, no literarios, y bueno, y las formas de armarlos, ¿no? Como que mucha gente le huye, porque no le gusta, digo, cómo transmitir el amor también por eso, ¿no? Debe ser bastante un desafío, supongo, Sí, lo Pablo, es, para lo vos, es. ¿no? Sí, yo tengo siempre me quedó como una cosa que me dijo una profesora y que yo la tomo y también la replico, que es como que a escribir se aprende escribiendo, es esas Sí. cosas que no se puede hacer de otra forma, más que haciéndolo como andar en bicicleta, se aprende andando en bicicleta, no te pueden decir cómo se hace, sino que tenés que hacerlo. Experimentándolo, pasarlo por Bueno, el cuerpo, claro. claro, haciendo la experiencia. Así que, nada, eso. Y en Sí, tu cada vez que caso, escribís, sí, perdón, no, cada vez que escribís, digo, seguís aprendiendo sobre el hecho de escribir, pero no se aprende más que haciéndolo. es muy buen consejo, más que haciéndolo. O sea, se aprende a escribir escribiendo, empezar y que salga lo que salga y ahí uno, supongo, va encontrando su ritmo, ¿no? Su pulso. Aixa, en tu caso, ¿cómo pasaste de la lectura a la escritura? ¿Recordás ese momento? Eh, Mira, hace un tiempo, en estas cosas que uno tiene que hacer en la casa, como es limpiar, ordenar, acomodar cosas viejas para darle lugar a lo nuevo, mi mamá encontró los cuadernos de primer grado, de segundo grado y demás, míos, digo, que los guarde fue como muchísimo, porque yo Sí, tengo casi 40 años, así que eso todavía exista. sí, Y me los mostró y me dice, mira, vos ya a los 6 años escribías historias y las dibujabas. Yo no tenía recuerdo de eso, es más, yo pensaba, es lo que me había quedado, que mis sí. primeros textos habían sido poesías, imitación de, por ahí, muy de las estructuras De la así estructura, claro. que, que leía con rimas y demás, Ujú. en una libretita que tenía con hojas cuadriculadas de Alf. La libretita tenía a Alf en la tapa Sí, y me parecía que esos habían sido como los primeros textos cuando tenías 8 o 9 años. Eh, y que ahora me resultan nada, ilegibles, digamos, que claro, no tienen, que me parece que no tienen ningún valor, pero bueno, tenía 8 o 9 años. sí, Y en realidad no, estaban estos otros primeras historias que también eran imitación. Uno tiene el modelo de lo que leía en ese entonces, de lo que me leían, ¿no? Porque claro. eh, las niñas leen, pero leen a través de otro, del adulto, cuando no saben leer todavía, ¿no? Cuando no está cuando todavía no se empezó el camino de la alfabetización. Sí, Entonces tenía esas primeras lecturas y escribía de esa manera o después cosas relacionadas con el cotidiano, qué sé yo, con mi hermana, con las visitas a mis abuelos y demás, que para mí era todo un viaje, porque yo vivía en Tierra del Fuego y mis abuelos vivían en Santa Fe, entonces ahí había todo un recorrido y se forjaba una historia. claro. Pero bueno, esas fueron como el primer pasaje. Después sí, mucho más fuerte la escritura en la adolescencia y Ujú. mermó muchísimo en el tiempo de la universidad. Cuando estaba cursando la carrera, cuando yo estudié letras en el Comahue también, Claro. y el tiempo en el que menos escribí fue durante la carrera. Qué loco, Eh, qué situación loca, ¿no? sí, Uno estudiando letras y es el momento que menos tiempo tenés para escribir, claro, te ocupa mucho tiempo el estudio. sí, Es una carrera que está más bien orientada siempre a la lectura, como que Claro, si hay toda exacto, una discusión, digamos, pedagógica claro, sobre la universidad y sobre la escritura en las carreras de letras. En general, se dice que transmiten modelos ágrafos, claro. como que están orientadas a la lectura. Y la Sí, exacto. escritura siempre queda para una materia, taller de expresión, bueno, en la Universidad de Buenos Aires,
Sí. o una materia de escritura académica, pero la escritura literaria siempre o casi siempre excluida, o una Ujú. cátedra libre de escritura creativa. Claro, En Claro, general, no es escritura está orientada a creativa, la sino que, lectura. claro, está más Y en orientado, lo que general no es escribís escritura creativa, es a lo sino académico, claro. académica, más a lo sí. académico, claro. También. Reseñas, ensayos, Ujú. Claro, en los monografías. mejores casos, una cátedra libre de escritura creativa. Claro, Optativa, claro. Como que uno, Optativa, al optativa, final. uno tiene que ahí sí. encontrarla perdida en un montón de otras materias más duras, ¿no? Me Sí, yo creo imagino. que es una deuda de los planes de estudio de las carreras de letras en el país, es el tema de la escritura creativa Sí. en un lugar central, y el tema de la escritura en general también, ¿eh? Ujú. No solamente la creativa, sino también la académica o la no literaria, digamos, Sí, Sí. siempre ocupan un espacio bastante pequeño. sí, Sobre O todo sea que porque quienes, la escritura como una parte del estudio de la lengua está como supeditada a la lectura en las carreras de letras. claro, claro. sobre todo una deuda porque la mayoría de los que elegimos la carrera lo hacemos porque, bueno, por supuesto, nos encanta leer, pero a muchos también nos encanta escribir. Sí, Entonces, la idea es como tener herramientas o seguir desarrollándolo y te encontrás con que de repente todo lo que lees en realidad te condiciona. En mi caso fue quizás, no sé, yo hablo desde mi experiencia, un condicionamiento mío personal. Tanta crítica, tanta teoría literaria, qué sé yo, fue como si me pusieran un corset en lugar de sentir que podía como expresarme realmente. Así Che, lo viví. se convertía en una sesión de consejo directivo de facultad. Sí, de cómo debías La charla. escribir. nos interesa. Bueno, todos los que estamos abocados a letras, comunicaciones, se convierte en una charla súper interesante esta. La verdad Mm. que sí, la verdad que sí. Esa es la estructura que tienen a veces las universidades, las distintas facultades, que, bueno, encorsetan un poco de acuerdo a las cátedras que ofrecen, los espacios de discusión que ofrecen y muchísimas situaciones que se dan en esos lugares que, bueno, que varía, ¿no? También de facultad en facultad, pero que, bueno, nos permiten de alguna manera estar donde estamos en este momento. Se me fue el tiempo, lástima, tengo muchísimas ganas de seguir charlando con ustedes. Me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero por lo pronto les digo a los oyentes, quienes no saben con quién estamos charlando, estamos con Aixa Raba, docente, escritora y editora, y también con Pablo Iglesias, docente y también escritor, que nos van a representar a los neuquinos ahora entre el 10 y el 13 de febrero en el Centro Cultural Kirchner, en el evento Poesía Ya, en la categoría Poesía en Voz Alta, AIXA, y en Proyecto para el Desarrollo de Talleres de Lectura Pablo Iglesias. Chicos, un placer enorme haber hablado con ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a vos.